Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de enfermedades respiratorias y ante todo, pues debemos de saber lo normal. Entonces comenzamos con el tema. Dentro de la fisiología respiratoria normal, debemos de saber un poco sobre nuestra fisiología y esto lo vamos a hacer a través de un video a continuación. El sistema respiratorio consta de nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente alveolos. Las funciones del sistema son conducir el aire hacia la zona respiratoria, el calentamiento y humidificación del aire inspirado, su filtración y su limpieza. Las vías de aire del sistema respiratorio se dividen en dos zonas funcionales, las cuales son la zona de conducción donde se incluyen todas las estructuras anatómicas a través de las cuales pasa el aire antes de llegar a la zona respiratoria. Y la zona respiratoria es la región donde ocurre el intercambio de gases y, por ende, incluye los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares terminales. Hay dos tipos de células alveolares, designadas células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1 comprenden 95 a 97% del área de superficie total de los pulmones. Así, el intercambio de gases con la sangre ocurre principalmente a través de las células alveolares tipo 1. Las células alveolares tipo 2 son las células que secretan surfactante pulmonar y que resorben sodio y agua, lo que evita la acumulación de líquido dentro de los alveolos. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial y consta de fosfolípidos junto con proteínas surfactantes hidrofóbicas. El surfactante queda entremezclado entre moléculas de agua en la interfaz entre agua y aire. Esto reduce los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua en la superficie y, por eso, reduce la tensión superficial. La adaptabilidad pulmonar puede definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión transpulmonar. En otras palabras, una presión transpulmonar causará mayor o menor expansión, dependiendo de la adaptabilidad de los pulmones. El término elasticidad se refiere a la tendencia de una estructura a regresar a su tamaño inicial tras ser distendida. Debido a su contenido alto de proteínas elastina, los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. Tensión superficial. Las fuerzas que actúan para resistir a la distensión comprenden resistencia elástica y la tensión superficial ejercida por líquido en los alveolos. Los pulmones secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos que en circunstancias normales solo dejan una película de líquido muy delgada sobre la superficie alveolar. La absorción de líquido es impulsada por el transporte activo de sodio, mientras que la secreción de líquido es impulsada por el transporte activo de cloro hacia afuera de las células epiteliales alveolares. La ley de Laplace dice que la presión creada por la tensión de superficie debe ser mayor en el alveolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Esto implica que sin surfactante, los alveolos de menor tamaño se colapsarían y vaciarían su aire hacia los alveolos de mayor tamaño. Los músculos de la inspiración son músculo esternocleidomastoideo, escalenos, intercostales externos, intercostales paraesternales, diafragma. Y los músculos de la expiración son los intercostales internos, el oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen y finalmente el recto del abdomen. En una
inspiración normal y tranquila, la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos incrementa el volumen torácico y pulmonar, disminuyendo la presión intrapulmonar hasta aproximadamente menos 3 milímetros de mercurio. La inspiración, auxiliada por la contracción de músculos accesorios, como los esgalenos y esternocleidomastoideos, disminuye la presión intrapulmonar a más 20 milímetros de mercurio o menos. La relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, más el retroceso elástico de los pulmones, disminuyen el volumen pulmonar y aumentan la presión intrapulmonar hasta aproximadamente un aumento de 3 milímetros de mercurio. La expiración, ayudada por la contracción de los músculos abdominales y los músculos intercostales internos, aumenta la presión intrapulmonar hasta 30 milímetros de mercurio o más. La ventilación es el proceso mecánico que desplaza el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica, y durante la expiración es mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar, de modo que la diferencia entre ambas mantiene los pulmones pegados a la pared torácica. Los cambios de la presión intrapulmonar ocurren como resultado de cambios del volumen pulmonar. La ley de Boyle menciona que la presión de una cantidad de gas es inversamente proporcional a su volumen. Un aumento de volumen pulmonar durante la inspiración disminuye la presión intrapulmonar hasta cifras subastosféricas. Por consiguiente, entra aire, una disminución de volumen pulmonar aumentaría la presión intrapulmonar por arriba de la atmósfera y saldría el aire. La concentración de oxígeno del aire más alta en los pulmones que en la sangre, el oxígeno se difunde desde el aire hacia la sangre. Por el contrario, el dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia el aire dentro de los pulmones por difusión a favor de su gradiente de concentración. Como resultado de este cambio de gases, el aire inspirado contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono. El espirograma muestra los volúmenes y capacidades. 1. Capacidad pulmonar es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. Por ejemplo, la capacidad vital es la suma del volumen de ventilación pulmonar, el volumen de reserva inspiratoria, y el volumen de reserva expiratoria. Entonces, una vez visto esto, continuamos con nuestro tema. Entonces, continuando con la fisiología, en reposo se consumen alrededor de 200 mililitros de oxígeno, la cantidad contenida en 1 litro de sangre oxigenada. En el ejercicio intenso se da lo que es la utilización del oxígeno incrementado hasta 30 veces. Se necesitan mecanismos que adapten el esfuerzo respiratorio a las necesidades metabólicas. Es por eso que se incrementa a 30 veces. El control nervioso de la respiración se da primeramente dependiendo del tamaño y se relajan respondiendo a impulsos nerviosos evocados desde los centros encefálicos. Estos centros se encuentran ubicados a ambos lados de la sustancia reticular del tronco encefálico, conocido como el centro respiratorio. Este se divide en 3 zonas. Tenemos primeramente lo que es el área rítmica vulvar, que en este caso controla lo que es el ritmo básico de la respiración. La inspiración dura alrededor de 2000 segundos y la expiración, por lo tanto, dura 3 segundos. Todo eso lo controla lo que es el área rítmica vulvar. Luego, debemos de saber que existen neuronas tanto inspiratorias como expiratorias formando las siguientes zonas. La zona inspiratoria, zona expiratoria. Cuando inicia la inspiración, la zona inspiratoria se inactiva, activándose luego lo que es la expiración, que
va a darse lugar alrededor de unos 3 segundos. Estas son consideradas neuronas autorrítmicas. ¿Por qué? Porque funcionan solas. Durante la respiración tranquila, las neuronas expiratorias permanecen inactivas, dado que la expiración es pasiva. Cuando se necesitan altos niveles de ventilación, los impulsos procedentes de las neuronas inspiratorias excitan a las neuronas expiratorias, provocando las expiraciones forzadas. Otras partes del tronco encefálico ayudan también a coordinar la transición inspiración-expiración. En este caso tenemos el área neumotáxica. Y esta está ubicada en la parte superior de la protuberancia. Transmite los impulsos inhibidores continuos del área inspiratoria, desconecta al área inspiratoria antes de que penetre demasiado el aire a los pulmones. Los impulsos limitan la duración de la inspiración, facilitando así el proceso de la inspiración, y a mayor actividad neumotáxica también hay mayor velocidad de la respiración. La segunda área es el área apneúsica y esta coordina la transición inspiración-expiración también. Esta está ubicada en la parte inferior de la protuberancia, excita al área inspiratoria, prolongando la inspiración e inhibiendo la expiración. Solo sucede cuando el área neumotáxica está inactiva. En caso de lo contrario, el área neumotáxica anula al área neúsica. Entonces, aquí encontramos en la parte posterior de lo que es la protuberancia, lo que son el área neumotáxica, el área apneústica, y aquí están los centros respiratorios a nivel medular, que nos da el ritmo de la inspiración y la expiración, conocidos como el área de inspiración y expiración propiamente dicha, y estos son los responsables de que nuestro proceso ventilatorio sea un proceso automático. Esta regulación de la actividad del centro respiratorio se da también que, aunque el centro respiratorio se coordine siempre teniendo un ritmo respiratorio básico. Entonces, los impulsos nerviosos que se reciben desde este centro en respuesta a las demandas metabólicas pueden hacer que el ritmo varíe. Entonces, ¿cuáles son esos cambios o esas influencias que se pueden tener que pueden alterar nuestra coordinación automática? Pueden ser las influencias corticales, el reflejo de la inspiración, la regulación química, los propioceptores y las otras influencias, y cada una van a estar detalladas a continuación. Con respecto a las influencias corticales, esta se da a nivel de la corteza cerebral, y esta tiene conexiones con el centro respiratorio y controla voluntariamente el patrón respiratorio. Es un mecanismo de protección, evitando la entrada de agua y gases que pueden causar el daño. La capacidad para la apnea está limitada para la acumulación de dióxido de carbono e hidrogeniones en la sangre, y al alcanzar cierto nivel de el área inspiratoria se estimula fuertemente. Entonces, al estar con aumento de estos dos, tanto de hidrogeniones como dióxido de carbono, se va a aumentar lo que es el intercambio gaseoso también, y por ende el paciente lo vamos a encontrar con una frecuencia respiratoria alterada, es decir, aumentada. El hipotálamo y el sistema límbico también influyen directamente en el centro respiratorio. Con respecto al reflejo de la inspiración, este se da en las paredes de los bronquios y bronquiolos. Estos existen y porque hay unos receptores específicos, que es lo que nos va a dar como resultado el cese de las inspiraciones excesivas. También tenemos la estimulación bien del nervio vago, que estos inhiben el área inspiratoria y bloquean el área apneúsica. Como resultado se produce una inspiración más prolongada. Al producirse esta inspiración, los receptores dejan de ser estimulados y se activan de nuevo en el área inspiratoria apneúsica, conocido como el reflejo Kirin-Brewer.
Con respecto a la regulación química, esto depende directamente del intercambio gaseoso. Entonces, cuando, tenemos como concepto de que el dióxido de carbono es liposoluble y se puede difundir fácilmente en las membranas plasmáticas, incluida también la barrera hematocefálica. Entonces, cuando el dióxido de carbono se combina con el agua y forma posteriormente al ácido carbónico, que a su vez se disocia en hidrogeniones y el bicarbonato. Y cualquier aumento de dióxido de carbono determinará también el aumento de hidrogeniones. Y por lo tanto, si hay un aumento de estos dos, como lo había explicado anteriormente, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. En el bulbo raquídeo también existe el área quimiosensible central. En estado de hipercapnia se da lo que es la elevación cuyo valor normal es de 40 milímetros de mercurio en sangre arterial. Se estimula el área quimiosensible central del bulbo por aumento de la concentración de hidrogeniones. Luego, la concentración de hidrogeniones y el dióxido de carbono fluctúan con mayor facilidad en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre, dado que dispone de menos sistema de tapón. De esta forma, se produce como compensación una hiperventilación. En el sistema nervioso periférico existen, por lo tanto, los quimiorreceptores periféricos, que son los paralelos a los centrales. Estos son muy sensibles a los cambios de hidrogeniones, el dióxido de carbono y el oxígeno. Se encuentran en los cuerpos carotidios, cerca de la bifurcación de las carótidas primitivas, es decir, en el cuello, y sus fibras sensitivas ayudan a conformar el nervio del seno carotidio que une al glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Se encuentran en cuerpos aórticos o en el callado aórtico, y estas fibras sensitivas se unen posteriormente a lo que es el nervio vago. Los quimiorreceptores de los cuerpos carotidios y aórticos, por lo tanto, son estimulados por la presión de un dióxido de carbono cuando está alta y por aumento de los hidrogeniones, y produciendo así lo que es la hiperventilación. En caso de que haya una hipocapnia, el área quimiosensible central y los quimiorreceptores periféricos dejan de ser estimulados y no envían señales al área inspiratoria. Ella establece, por lo tanto, su propio ritmo hasta lograr la normalidad de una presión del dióxido de carbono de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Los quimiorreceptores periféricos son solo sensibles a grandes disminuciones de la presión del oxígeno, es decir, entre 50 y 105 milímetros de mercurio. Se produce entonces posteriormente lo que es la hiperventilación. Si la presión del oxígeno cae por debajo de los 50 milímetros de mercurio, las células del área inspiratoria sufren lo que conocemos como hipoxia o disminución del oxígeno y dejan de responder a todos los cambios químicos. Es aquí donde nosotros encontramos lo que es el cuerpo carotidio, un poco antes de lo que es el callado aórtico. Esto lo podemos encontrar directamente en el cuello, y aquí vamos a encontrar el cuerpo aórtico, el arco aórtico, que es donde tenemos aquí los receptores periféricos, y ellos dos son los que nos van a dar como resultado ante una disminución del oxígeno y un aumento del dióxido de carbono y de hidrogeniones, lo que es la hipercapnia. Con respecto a los propios receptores, estos parecen iniciar los impulsos excitatorios al área inspiratoria del bulbo para un aumento en la frecuencia respiratoria y profundidad de la respiración durante el ejercicio. Tenemos también otras influencias que nos pueden dar cambios en el proceso de inspiración-expiración, y aquí podemos encontrar lo que son los senos carotidios y aórticos, que era de lo que estábamos hablando anteriormente. Estos contienen no solamente los quimiorreceptores, sino también lo que conocemos como los barroreceptores. Estos detectan los cambios de la presión arterial, también están dedicados al control de la circulación, intervienen también en la respiración, elevando la presión arterial, también reducen lo que es la frecuencia respiratoria, y ante la caída de la presión arterial,
eleva la frecuencia respiratoria. También influye la temperatura. En el caso de que haya fiebre o un intenso ejercicio, se eleva la frecuencia respiratoria. En el caso de que haya un descenso de temperatura, se reduce la frecuencia respiratoria. Y en el caso de que la persona esté bajo una inmersión de agua muy fría, puede provocar incluso lo que es apnea. También el dolor influye mucho en lo que es la frecuencia respiratoria. Podemos encontrar de que en el dolor intenso o brusco se puede desencadenar lo que es una apnea. En el dolor prolongado se aumenta la frecuencia respiratoria como mecanismo compensatorio. Ante la dilatación del músculo del esfínter de mano también aumenta la frecuencia respiratoria. Y cuando hay irritación de las vías respiratorias, ya sea por vía mecánica, es decir, por obstrucción, o porque hay algún químico a nivel faríngeo o laríngeo, entonces se provoca lo que es la interrupción de la respiración seguida de una tos y estornudo. Podemos encontrar distintos trastornos respiratorios. Generalmente estos se clasifican en obstructivos, restrictivos de la difusión y mixtos. Aquí, dentro de estos trastornos, podemos encontrar ampliamente lo que es el enfisema, la bronquitis crónica, el asma bronquial y el EPOC. Entonces, de manera general, debemos de saber de que los trastornos obstructivos son producidos por entidades que limitan el flujo aéreo respiratorio. Son un conjunto de síntomas que, dependiendo de las características de los mismos, hacen sospechar la presencia de alteraciones a diferentes niveles del aparato respiratorio. Los signos clínicos a tener en cuenta son los ruidos y las secreciones. Los ruidos se generan por diferentes alteraciones en la mucosa, en la submucosa y en la capa musculocartilaginosa. Los trastornos obstructivos de las vías aéreas, ya conocidos como enfermedades específicas, tenemos a estos representantes. Vamos a encontrar dentro de estos trastornos obstructivos a lo que es el asma bronquial, el EPOC, las bronquiectasias, las fibrosis quísticas. Entonces, ¿qué es asma? El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas. Como respuesta a esta inflamación crónica, las vías aéreas desarrollan un evento conocido como hiperreactividad. ¿Qué es esto? Es un evento caracterizado por la obstrucción del flujo del aire. Esto nos provoca, por lo tanto, el fenómeno de broncoconstricción, es decir, que los broncos se cierran, más la producción excesiva de moco, más el aumento de inflamación. Entonces vamos a encontrar de que en lugar de crear una ventilación normal, como lo vemos aquí, que está completamente libre para que haya un flujo de aire normal, vamos a encontrar aquí una completa obstrucción. ¿Por qué? Porque hay una limitación del flujo. Ante una constricción o un cierre del mismo bronquio, primero la inflamación es esto rosadito que ven por acá, rodeando lo que es el lumen del bronquio. Entonces por acá esto amarillento que se ve por el centro, eso es la producción excesiva de moco. Entonces todos estos tres fenómenos van a producir de que no haya una buena ventilación porque hay un taponcito ahí que nos está obstruyendo el paso normal del aire. Es una condición fisiopatológica que se caracteriza entonces, por la disminución del calibre bronquial debido al aumento de la reactividad bronquial frente a distintos estímulos que es reversible, espontánea o farmacológicamente. También la presencia de inflamación de vías aéreas con infiltración de eosinófilos y células cebadas junto a descamación del epitelio y engrosamiento y desorganización de los tejidos de la pared bronquial que perpetúa la hiperactividad bronquial. También es caracterizado de manera clínica por presencia de sibilancia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? La exposición al alergeno, cuando hay ácaros en el polvo casero, animales, cucarachas, etc. También debemos de tener en cuenta que es ampliamente conocido de que hay un factor hereditario fuerte para estos pacientes, entonces también tomemos en cuenta esto. La presencia también de irritantes ocupacionales, el tabaquismo, infecciones respiratorias virales, el ejercicio excesivo, estado de ánimo,
específicos, generalmente antidepresivos, irritantes químicos, medicamentos, tales como la aspirina, betabloqueadores, etc. El asma tiene un amplio espectro de signos y síntomas, desde las sibilancias episódicas y sensaciones de presión torácica hasta un ataque agudo inmovilizante. Con frecuencia empeora por las noches. Con el progreso de la enfermedad, el paciente presenta fatiga, la piel se torna húmeda, la disnea puede ser intensa, la tos es ineficaz a pesar de ser repetitiva y seca. Este punto suele marcar el inicio de la insuficiencia respiratoria también, porque ante una tos ineficaz, es decir, de que no haya una salida de flemita en el boinica, clínicamente de esputo, entonces no hay salida de este producto inflamatorio que es el moco, entonces se va acumulando progresivamente, entonces no permite una buena ventilación de ella, a pesar de que el paciente trate y trate y trate o tenga el reflejo incesante de toser y toser. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente en anamnesis, examen físico cuidadoso, vamos a encontrar, como le había explicado anteriormente, al auscultarlo vamos a encontrar los que son las sibilancias, y este es un hallazgo del examen físico que nos permite hacer diagnóstico, además de los de laboratorio y estudios de la función pulmonar, en este caso espirometría. ¿Cuál es el tratamiento? El control de los factores que contribuyen a la intensidad del asma y tratamiento farmacológico específico. Con respecto a la remodelación de la vía aérea, este es un término que se refiere a los cambios de estructura de la vía aérea de sujetos con hiperactividad bronquial, los cuales no se encuentran en sujetos sanos. Se observan en todos los casos de asma, independientemente de la severidad de la enfermedad, afecta de forma universal los bronquios independientemente del tamaño. Ahora comenzamos a hablar de lo que es el EPOC. No le puse ahí el subtemita, pero sí sé que es el EPOC. Esta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se define a un grupo de trastornos caracterizados por la obstrucción crónica recurrente de flujo aéreo en las vías respiratorias. La causa más común es el tabaquismo, por lo tanto la enfermedad es de gran medida prevenible. El término EPOC se aplica a dos términos de la enfermedad de la vía aérea: el enfisema y la bronquitis obstructiva crónica. Con respecto al enfisema pulmonar, es el agrandamiento de los espacios aéreos y destrucción del tejido tisular. Se debe a la desorganización de la elastina y otros componentes de la pared alveolar por una enzima denominada proteasa, que digiere a las proteínas. ¿Cuáles son uno de nuestros factores de riesgo para estos pacientes que han estado durante mucho tiempo expuestos a polvo, al tabaco o incluso al humo? Entonces, si ustedes escuchan a algún paciente que tiene EPOC, ustedes les van a decir que a ellos se les ha diagnosticado como que tienen humo en los pulmones. Es una de las referencias más características para estos pacientes, para que se hagan idea de que ellos estuvieron expuestos a este humo y que tuvieron cambios posterior a esto. Entonces, en el caso de que sea un paciente que frecuentemente estuvo tabaquismo o que estuvo expuesto a humo de manera recurrente, vamos a tener una atracción de las células inflamatorias, una liberación posteriormente de la elastasa, una inhibición de la acción de la alfa-1 antitripsina y luego la disminución de la actividad de esta enzima alfa-1 antitripsina. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado ante la disminución o deficiencia o inhibición de la alfa-1 antitripsina? Una destrucción progresiva de las fibras elásticas del pulmón. ¿Qué vamos a tener como resultado ante esto? Una clínica de enfisema, es decir, de atrapamiento aéreo a nivel intrapulmonar. Entonces, hay diferentes tipos de enfisema. Con respecto al enfisema centroacinoso, este afecta a los bronquiolos
de la parte central del lóbulo respiratorio con preservación inicial de los conductos y sacos alveolares, es el tipo más común en los mamadores. Con respecto al panagioso, compromete al comienzo de los alveolos periféricos, luego posteriormente se extiende a los bronquiolos más centrales. En este caso, hablábamos de la alteración de la producción de la alfa-1 antitripsina, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Entonces, como vemos aquí, aquí es el centro acinoso va del centro hacia afuera y bien panacinoso y afuera hacia adentro. Entonces, aquí vamos a ver los cambios estructurales. Entonces, este es el alveolo normal, aquí vamos a encontrar los alveolos normales con cada uno de los bronquiolos y aquí observamos con cada uno de los cambios de los alveolos, aquí en este caso vamos del centro hacia afuera y de aquí de la periferia hacia lo que es el centro alveolar. Con respecto a la bronquitis crónica, es de la obstrucción de las vías aéreas grandes y pequeñas causada por la inflamación de esta. Aquí hay un edema, hiperplasia de la glándula submucosa y producción excesiva de moco en el árbol bronquial. Entonces, aquí como ya no se da a nivel alveolar, sino que se da a través de los bronquios, entonces ya aquí el cambio es diferente. Aquí no vamos a mirar la misma broncoconstricción anterior que les había estado explicando, sino que aquí es un poco más limitado el cambio, porque son unas estructuras un poco más rígidas. Es una de las características de estos bronquios. Entonces, al estar un poco más lleno de lo que es la musculatura lisa, entonces tienen una mayor distensibilidad. Entonces aquí van a estar en juego un poco más de lo que es el mecanismo inflamatorio y obstructivo por moco, pero con respecto a la constricción va a estar un poco más limitada. Es una diferencia con respecto al asma. Entonces, aquí hay edema, hiperplasia de la glándula submucosa y producción excesiva de moco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la EPOC? Aquí hay cambios progresivos de la función respiratoria que varían desde la tos y producción de esputos hasta el deterioro respiratorio grave. En el enfisema pulmonar se produce una pérdida proporcionada del área de ventilación y perfusión del pulmón. La bronquitis obstructiva crónica se caracteriza por secreciones bronquiales excesivas y obstrucción de la vía aérea que producen un desequilibrio de la ventilación y perfusión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se basa principalmente en la anamnesis o, como siempre les había dicho anteriormente, el examen físico cuidadoso y los estudios de la función renal, que es la espirometría, la radiografía del tórax y sobre todo las pruebas de laboratorio. Entonces, el tratamiento siempre va a ser oxigenoterapia, farmacológico y según la estadía de la enfermedad. Y siempre estos pacientes mejoran muchísimo con dejar de fumar. Si es un paciente fumador, en caso de ser una persona que esté siempre en contacto con el humo de leña, entonces que esté lejos de la cocina con leña. En el caso de la bronquiectasia, este es un proceso patológico caracterizado por dilatación anormal y permanente de los bronquios cartilaginosos segmentarios o de sus ramas debido a la destrucción de componentes musculares y elásticos en sus paredes. La definición excluye las dilataciones transitorias que ocurren luego de una neumonía. La principal causa de las alteraciones bronquiales la constituyen los mediadores de inflamación, la cual se puede presentar en las siguientes condiciones. 1. Individuos con mecanismos de defensa de vía aérea conservados. La causa son las infecciones por gérmenes agresivos y microtizantes, tales como el bacilo de Koch, el Haemophilus pertussis, el adenovirus, el virus del sarampión y gérmenes anaeróbicos. En pacientes con alteración de los mecanismos de defensa, se dan lo que son las alteraciones de la motilidad ciliar, trastorno de las propiedades de las secreciones y la inmunodefensa. Todo esto genera una disminución o genera que el paciente esté vulnerable a esta patología. Es posible el desarrollo de los gérmenes menos virulentos como causantes de bronquiectasis incluso.
En enfermos con obstrucción bronquial por tumores endobronquiales, estenosis por tuberculosis crónica y cuerpo extraño, en que se establece un círculo vicioso entre obstrucción, retención de secreciones e infección. Entonces aquí podemos ver los cambios estructurales de la bronquiectasis en lugar de tener una musculatura normal bronquial, aquí vamos a tener una musculatura más como más, ¿cómo decirlo? Como es un tejido cicatrizal, va a estar un poco más rígido y no va a permitir una defensibilidad necesaria para el intercambio gaseoso normal. Va a estar un poco más rígido y más engrosado y con menos flujo de sangre, por lo tanto. Con respecto a los trastornos restrictivos, aquí vamos a encontrar diferentes enfermedades. Estas pueden ser del parénquima pulmonar, de enfermedad de la pleura, enfermedad de la pared torácica y causas neuromusculares. Y siempre va a haber un patrón restrictivo de la espirometría y se caracteriza por la dificultad que tiene cada uno de los pulmones a la expansión. En eso nos vamos a enfocar en cada uno de ellos. Entonces, con respecto al derrame pleural, pues específicamente aquí vamos a encontrar una limitación del flujo porque en el parénquima vamos a encontrar que hay una acumulación de líquidos que nos va a permitir que el pulmón se expanda normalmente en toda la caja torácica. Con respecto a la fibrosis pulmonar, puede ser una secuela de la tuberculosis, se da porque el tejido cicatrizal hace como una contractura local en donde es el pulmón y no va a permitir que esa zona pulmonar haga un buen intercambio gaseoso porque no se va a dar una extensibilidad normal. También puede ser por una deformidad de la pared torácica, enfermedad neuromuscular, en el caso de este porque los músculos se vuelven cada vez más flácidos y no permiten una defensibilidad normal. En el caso de fracturas normales también porque pueden haber, no se puede expandir normalmente las articulaciones costocartilaginosas. Entonces, no va a haber un buen desplazamiento de los arcos costales, así como el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que el abdomen se eleva un poco hacia arriba y al haber un aumento de masa abdominal, no va a dar chance a que la caja torácica pueda expandirse de manera normal, que le quite espacio al abdomen, en síntesis. Con respecto a los trastornos mixtos, aquí encontramos la acidosis y la alcalosis respiratoria. Entonces, la acidosis respiratoria es una alteración clínica en la que existe un pH arterial bajo como consecuencia de un aumento primario de la CO2, que es la presión del dióxido del carbono, que refleja un fenómeno de hipoventilación alveolar subyacente en forma compensadora. Se produce también un aumento secundario de la concentración plasmática de bicarbonato, que tiende a amortiguar el descenso de pH. Es una alteración que no permite eliminar el dióxido de carbono producido por la actividad metabólica. Con respecto a la alcalosis respiratoria, es una alteración clínica a la que existe un pH arterial elevado como consecuencia de un trastorno primario que es el descenso de la presión del dióxido de carbono debido a la hiperventilación inadecuada. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, ya dentro de nuestros sílabos lo habíamos visto como un requerimiento, además de las patologías anteriores, hablamos de alteraciones en el intercambio de gases. Entonces aquí debemos de saber o recordar que el intercambio de gases pulmonar se realiza a través de tres procesos: ventilación, perfusión y difusión. Cuando hablamos de ventilación, aquí no hablamos de intercambio pulmonar y alveolar. Entonces, cuando hablamos de cambios pulmonares, hablamos de la presión atmosférica y los pulmones, que era lo que habíamos visto al inicio de la exposición. Y alveolar, que es el sector pulmonar que realiza lo que es el intercambio gaseoso. Aquí debemos de tener en cuenta que las vías aéreas están siempre abiertas, hay una diferencia siempre de presión que permite la movilización de aire hacia los pulmones y desde estos. Con respecto a la perfusión, es
provisión del flujo sanguíneo a los sectores del pulmón en donde se realiza el intercambio gaseoso. Y a la difusión corresponde al movimiento de los gases en los alvéolos a través de la membrana alveolo-capilar. Siempre hay que tener en cuenta la ley de Fick que esta postula que el volumen de gas que se difunde a través de la membrana por unidad de tiempo es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas. La superficie de la membrana y el coeficiente de difusión es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Y para eso debemos de saber también de que el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno por su mayor solubilidad en las membranas respiratorias. El equilibrio entre la ventilación y la perfusión se da primeramente la expresión muerta, que aquí vamos a tener dos, el anatómico y el alveolar. El anatómico es el contenido en las vías aéreas de conducción de 150 a 200 mililitros y el alveolar, que es el aire que no participa en el intercambio, que corresponde de 5 a 10 mililitros. Aquí debemos de saber también que existe el cortocircuito o el fenómeno de Chunt, que es cuando la sangre que se moviliza desde el lado derecho a la izquierda de la circulación se mueve sin haber sido oxigenada. Ya entrando en lo que es la insuficiencia respiratoria, el principal objetivo del aparato respiratorio es mantener la homeostasis gaseosa. La insuficiencia respiratoria, entonces, ¿cómo se traduce? Como la incapacidad de dicho aparato para mantener los niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono adecuados para las demandas del metabolismo celular. ¿Cuáles son las causas? Las alteraciones de la ventilación, los trastornos de la ventilación-perfusión y la alteración del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta insuficiencia respiratoria? Puede ser, si hablamos del deterioro de la ventilación, por obstrucción de la vía superior, en este caso por presencia de infección, cuerpo extraño, laringoespasmo, tumores, o bien por la debilidad o parálisis de los músculos respiratorios, dado por una lesión cerebral, sobredosis de drogas, síndrome de Guillain-Barré, distrofia muscular, lesión de la médula espinal y la tercera causa de lesión de la pared torácica. En el caso de que haya un desequilibrio entre ventilación y perfusión, puede ser dado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad que miramos anteriormente, enfermedad pulmonar restrictiva, neumonía grave, atelectasia. Si hay un deterioro de la difusión, este se puede dar por el edema pulmonar, el síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, tanto hablar de problemas de insuficiencia respiratoria y de hipoxemia, debemos de saber que hipoxemia es el nivel bajo de oxígeno a nivel sanguíneo, producto de la menor concentración de este en el aire inspirado. Pueden haber diferentes enfermedades de la vía aérea que alteren la ventilación, los trastornos respiratorios que entorpecen también la ventilación o perfusión y afecciones cardiovasculares que dificultan la circulación de la sangre por las porciones respiratorias del pulmón. Cuando hay hipercapnia. Hipercapnia es cuando hay exceso de dióxido de carbono en la sangre. La retención del dióxido de carbono es característico de las enfermedades que producen hipoventilación. ¿Y qué es esto de hipoventilación? Este término significa que el volumen de gas fresco que llega a los alvéolos por unidad tiempo, es decir, a través de la ventilación alveolar, es reducido. ¿Y esto por qué se da? Miren ustedes, esto se da por la depresión del centro respiratorio, que puede darse por una sobredosis de drogas, de uno de los ejemplos, el síndrome también del Guillain-Barré, distrofia muscular, escoliosis grave. ¿Cuáles son los efectos de la ventilación? Aumento de la presión del dióxido de carbono, que no se va a traducir en una reducción de la ventilación a la mitad, lo cual duplica la presión del dióxido de carbono. La hipoxemia ocasionada por hipoventilación puede ser rápidamente suprimida mediante el incremento del contenido del oxígeno en el aire inspirado. La presión del oxígeno, por lo tanto, disminuye aproximadamente en 1 milímetro de mercurio por cada aumento de milímetro de mercurio en la presión del dióxido de carbono. Entonces, si se da una desigualdad entre la ventilación y la perfusión, hay una se da pues básicamente cuando no están perfundidas estas zonas
o a la inversa bien perfundidas, pero no bien ventiladas. La hipoxemia es más grave en relación a la hipercapnia que la observada en la hipoventilación. Entonces, ¿cuándo podemos ver estos cambios o qué entidades clínicas? La podemos ver en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la embolia pulmonar, que son meramente obstructivos, ya sea en este caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una obstrucción directa sobre los bronquios, y en caso de la embolia pulmonar sobre los vasos pulmonares. Es decir, que esto nos va a dar como resultado a una disminución de producción de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono. Con respecto a la alteración de difusión, este es el deterioro de la difusión, el cual implica la ausencia de equilibrio entre la presión del oxígeno de la sangre capilar pulmonar y el gas alveolar. El intercambio de gases entre los alveolos y los glóbulos rojos está comprometido por el aumento de la distancia para la difusión o la disminución de la permeabilidad de la membrana capilar alveolar para el paso de los gases. Uno de las entidades clínicas representativas es el síndrome de dificultad respiratoria o el síndrome de estrés respiratorio. ¿Cuándo encontramos hipoxemia dentro de la insuficiencia respiratoria? Cuando, bueno, la hipoxemia grave produce cianosis, signos cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso central. La medición de la presión del oxígeno en sangre arterial, por lo tanto, es esencial para determinar el grado de hipoxemia. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Cuando hay una hipoxia solar y los mecanismos compensatorios que el organismo utiliza para adaptarse a los niveles de oxígeno están disminuidos. Si la presión de oxígeno disminuye a valores críticos, el metabolismo se transforma en anaerobio con formación y liberación de ácido láctico. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Pues vamos a encontrar un paciente inquieto, agitado, agresivo, con movimientos musculares incoordinados, con euforia, con trastorno del juicio, con delirio y hasta incluso coma. Los mecanismos compensatorios del sistema nervioso simpático son taquicardia, vasoconstricción periférica, diaforesis, que se traduce como sudoración excesiva, aumento de la presión arterial, convulsiones y daño cerebral. ¿Cómo es que nuestro cuerpo lo compensa? Bueno, lo compensa con hiperventilación, es decir, aumento de la respiración, de la frecuencia respiratoria, pero no efectiva porque no da una inspiración profunda, con aumento en la formación de glóbulos rojos o eritrocitos, liberación renal de eritropoyetina, porque dice, oye, aquí nos falta oxígeno, entonces debemos de crear transportadores de esto, porque a lo mejor aquí estamos fallando nosotros, entonces comienza a producir la eritropoyetina, que es la precursora de la producción de los eritrocitos o glóbulos rojos. Y este eritrocito o glóbulos rojos es quien nos va a hacer posible que el oxígeno llegue hasta cada uno de nuestros tejidos. El tercero es la vasoconstricción pulmonar, la respuesta local a la hipoxia alveolar y la desviación hacia la derecha de la curva de disociación del oxígeno. Entonces, en lugar de aumentar, cuando hay cianosis, ¿a qué nos referimos? Entonces, esta es una coloración azulada de la piel de las mucosas por la concentración excesiva de hemoglobina reducida o desoxigenada de los vasos sanguíneos pequeños. Aquí lo vamos a encontrar, esta coloración azulada generalmente en los labios, lechos con alguien experimenta menor presencia de cianosis porque dentro de esta clínica podemos encontrar dos clínicas principales, que es la central y la periférica. La central es producto del aumento de la concentración de hemoglobina desoxigenada o de un derivado de la hemoglobina normal de la sangre arterial, es decir, por producción de la metahemoglobina. Y la cianosis periférica, que se da generalmente en los miembros, es producida por la disminución en los miembros periféricos, es decir, brazos, piernas,
y los dedos. Los dedos van a ser los primeros en dar estas características azuladas en cuando hablamos de cianosis periférica. Es producida por la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo en un sector del cuerpo. Aquí vamos a ver que hay vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo. Entonces aquí podemos ver la coloración azulada de los labios y esto debajo de los ojos y a nivel central. Esto que observamos aquí a nivel facial se conoce como una cianosis central. Y aquí el bebé, además de una cianosis central, posee lo que es una cianosis periférica, que aquí lo vemos como unos deditos azulados en los miembros superiores. Y en la parte de abajo, en el caso del bebé, el recién nacido, podemos ver de que tiene una cianosis central. En caso de la hipercapnia, el diagnóstico se basa en manifestaciones fisiológicas, el pH arterial y los niveles de gases en sangre arterial, o sea, por una alteración del control nervioso, fatiga de los músculos respiratorios, aumenta la producción de dióxido de carbono. Por eso los tratamientos de la insuficiencia respiratoria, básicamente la disminución del trabajo respiratorio, de ser que tenga una respiración más cercana a la normal, no muy aumentada ni muy disminuida. Eh, en el caso de la oxigenoterapia, eh, es muy importante porque es lo que se está requiriendo de nuestro cuerpo, que se aumenten las demandas de oxígeno ante la ausencia de ello. Entonces, eso va a hacer de que el paciente se recupere rápidamente. Además de una asistencia respiratoria mecánica. Es por eso de que existen los ventiladores para apoyar a estos pacientes que sufren de insuficiencia respiratoria, porque el trabajo mecánico del proceso de inspiración-expiración dado por, por, la, por, por los músculos inspiratorios y toda la gama de elementos que trabajan dentro de lo que es el proceso de inspiración-expiración está alterado. Y eso sería todo. Muchas gracias.